Hola compañeros, mi nombre es Vivian Morales y soy estudiante de la carrera de Psicología en el Centro Universitario de Occidente de la Universidad San Carlos de Guatemala. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes información interesante que a todos nos debería de importar. Como bien sabemos, en la universidad muchas veces se nos habla de ser autodidactas y es por eso que entonces nosotros debemos de interesarnos en lo que es la investigación. Sabemos que en la investigación hay 3 tipos de enfoque, o son los más conocidos, que son el enfoque cuantitativo, el enfoque mixto y el enfoque cualitativo. Pero en esta ocasión hablaremos solo de uno, y es en el enfoque cualitativo. Para eso tendremos de apoyo este libro que se llama Metodología de la Investigación y es de Roberto Hernández Sampieri, en el capítulo 11 y 12. Bienvenidos. Para comenzar a hablar del enfoque cualitativo, debemos de saber nosotros que nos estamos metiendo a un laberinto. Y es por eso que entonces nos ayudará mucho tener esquemas o un plan de trabajo. Y como investigadores, estar siempre con la mente abierta para de esta forma estar dispuestos a someternos a cualquier cambio que sea necesario. Entonces, ¿qué es una investigación cualitativa? Bien, como dice en el libro de Roberto Hernández Sampieri, esta se enfoca en conocer un fenómeno, pero más allá de conocer únicamente al fenómeno, tenemos que explorar dicho fenómeno que vamos a estudiar. Es decir, que tenemos que conocer la perspectiva desde los participantes que están en dicho fenómeno hasta cómo es que afecta en su entorno. La investigación selecciona enfoques y desde el punto de vista cualitativo debemos de experimentar cómo es que esto afecta en todo lo que rodea. La ruta cualitativa de una investigación nos puede ayudar en muchísimas cosas y claro, en lo profesional nos va a servir de a montón. Bueno, pensemos en que después de tantos años de estudios y de arduo trabajo, nos graduamos y tenemos el trabajo soñado, pero como una de las tareas principales que nos demandan hacer está el mejorar la calidad de atención que brindamos como una empresa ahora. Entonces, aquí entra la ruta cualitativa. Nosotros como investigadores debemos de conocer cuáles son los aspectos que podemos mejorar, pero para eso debemos de conocer no solo como un punto cerrado qué es lo que queremos mejorar, sino tenemos que conocer antes el entorno, es decir, debemos conocer nuestros clientes, debemos conocer las formas en las que hemos venido trabajando y debemos de conocer cuáles son los puntos débiles con los que contamos. Es entonces que la ruta cualitativa nos ayuda a conocer y adentrarnos en un amplio mundo en donde podemos encontrar muchas formas de mejorar. Como este ejemplo y como muchos otros que podemos mencionar, nos damos cuenta de que la investigación ante la ruta cualitativa es algo que nos ayuda en cualquier profesión. Otro ejemplo de esto es al momento de que un médico o una enfermera dé un diagnóstico. Debe de conocer las cualidades con las que la enfermedad se hace presente en el paciente para entonces así poder darlo. Bien, entonces, ¿qué implica plantear un problema desde la ruta cualitativa? Nosotros sabemos que como investigadores debemos de conocer el fenómeno con el que vamos a tratar, pero en esta ruta debemos de familiarizarnos de una forma inductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos quedarnos únicamente con lo que ya conocemos del fenómeno, sino adentrarnos en el fenómeno para llegar a conocerlo más y que no todo quede como desconocido. Tenemos que conocer de una forma más profunda lo que estamos haciendo con los antecedentes con los que ya contamos, para entonces ir ampliando la investigación y que ésta nos vaya llevando a los distintos puntos que vamos a conocer. Para eso tenemos que saber que el propósito tiene que ser objetivo,
Es decir, que nosotros debemos de plantearnos algo y saber qué es en esto en lo que nos vamos a enfocar. También nos van a servir las preguntas de investigación. Es decir, ¿a qué quiero llegar yo con esta investigación? ¿Por qué estoy haciendo la investigación? ¿En qué me va a ayudar la investigación? Y otro tipo de preguntas en base a la investigación. La justificación y viabilidad es algo que nosotros también debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una investigación que tiene que tener un impacto positivo en quienes la vayan a conocer ya realizada. Es decir, para qué nos va a servir y que realmente sea algo bueno. Una exploración de las diferencias en el conocimiento del problema. Es decir, que nosotros no nos podemos quedar únicamente con la investigación que ya podemos encontrar a nuestro alcance acerca de dicho fenómeno, sino debemos de conocer las diferencias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un enfoque cualitativo, entonces estamos hablando de algo más allá de lo desconocido. También debemos de contar con que la definición inicial del ambiente o contexto donde se realizará la investigación es un punto clave, porque dicho problema no puede tener la problemática en un lugar como en otro. ¿Por qué? Porque puede afectar más, depende del contexto y el ambiente en el que se encuentre. Todo lo que he mencionado con anterioridad nos llevará a un fin, y es por qué estamos haciendo esta investigación. Entonces, debemos de saber la finalidad que tiene. Durante la investigación mencionaremos algunas cosas que se deben hacer, tales como usar palabras claves que nos lleven a la motivación, a la búsqueda de más información, a la indagación, consecuencias y la identificación de los problemas y de todo lo que estamos conociendo ante nuestra investigación. Debemos de emplear un lenguaje neutral y no direccionado, porque recordemos, como al inicio del video lo dije, debemos de estar abiertos a cualquier tipo de cambio. Debemos de incluir una definición general del trabajo, es decir, incluir la información con la que ya contamos acerca de dicho fenómeno y ampliarla con la que nosotros vamos conociendo en el trayecto. Debemos de notar las estrategias de la investigación, es decir, que nosotros debemos de dar a conocer cómo es que lo hicimos y el proceso que éste llevó. Como lo dice en el libro, mencionar los cambios de estudio, que son las muestras de análisis. Entonces nosotros también tenemos que dar a conocer en dónde es que estamos haciendo este estudio para entonces poder identificar el lugar o ambiente del estudio. Como anteriormente también se los dije, no todo va a tener un impacto porque esto va a variar en cuanto al ambiente y el contexto en el que estemos trabajando. Entonces, el planteamiento del problema desde la ruta cualitativa es más abierto, es expansivo porque una cosa nos puede llevar a la otra. No es direccionado porque estamos hablando de una cantidad de más de 2 personas. Es fundamentado en la revisión porque, como en cualquier investigación, existen normas que debemos de cumplir, como por ejemplo el uso correcto de la ortografía. Se aplican a un número de casos con que se pueda trabajar, es decir, que lo podemos hacer con 2 o más personas siempre y cuando el fenómeno no lo permita. El entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones internas, externas, pasadas y presentes, porque vamos a encontrar con antecedentes acerca de esta investigación en muchas ocasiones. Entonces lo que nosotros debemos de tratar de hacer es conocer más allá de lo que ya podemos tener al alcance. Bueno, para responder algunas preguntas, es necesario elegir el contexto del ambiente en el que se lleve a cabo el estudio, porque debemos de conocer que las personas con las que estamos tratando dicho fenómeno tienen un efecto
es decir, que están relacionadas con el mismo y por lo tanto nosotros también tenemos que conocer cómo es que este está afectando. Como punto clave también tenemos que conocer que el centro de la investigación debe estar ligado a las experiencias de las personas con las que estamos trabajando, porque a ellos es a quienes le está afectando. Es necesaria la información detallada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la ruta cualitativa, entonces no podemos quedarnos cerrados únicamente en algo, cuando existen muchas cosas que debemos conocer acerca de dicho fenómeno. Se busca conocer la diversidad ante las cualidades únicas de los participantes inmersos en el proceso. Y esto nos quiere decir que no todas las personas que nosotros vayamos a usar para nuestro estudio van a ser afectadas de la misma manera. La revisión de la literatura en una investigación desempeña un papel muy importante. ¿Por qué? Porque como investigadores, al momento de iniciar nos vamos a encontrar con mucha información que ya existe acerca de este fenómeno. Y como bien sabemos, todo lo que está en las fuentes de Internet no es de una vía fidedigna, es decir, que no es verídico todo, que nos podemos encontrar con información que no es cierta o que no está actualizada. Entonces, es ahí en donde entra este papel fundamental, porque podemos señalar la literatura como algo útil y que se destaca en la información que nosotros daremos a conocer en este momento cuando ya esté realizada nuestra investigación. A diferencia de la ruta cuantitativa, en la cualitativa, las hipótesis se van formulando conforme va avanzando la investigación. ¿Por qué? Porque estas son uno de los resultados del estudio, es decir, que no las podemos tener con anterioridad, sino las vamos conociendo. Una vez que se ha elegido el ambiente o el lugar en donde se va a trabajar, entonces nosotros nos podemos dar a la tarea de responder las preguntas de investigación. ¿Por qué? Porque el ambiente puede ser variado y el planteamiento del problema va a ir ligado a este. Imaginémonos que podemos tener nosotros ya una idea de qué es lo que vamos a investigar, pero realmente el ambiente lo puede cambiar todo. Es por eso que es sumamente importante conocerlo. Una vez identificado el lugar en donde nosotros vamos a trabajar, es importante que empecemos con las anotaciones de campo. ¿Por qué? Porque conforme nosotros vayamos avanzando en la investigación, iremos conociendo los aspectos que nos dan a conocer las personas con las que vamos a trabajar. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ir anotando todo, ya que al final, al redactar nuestra investigación, todo nos va a servir. Estas se deben registrar a tiempo, es decir, con la fecha y con la evolución que las mismas llevan. Las anotaciones de la observación directa son descripciones de los que se está viendo, es decir, que aparte de las anotaciones que me dan a conocer las personas a mí, yo debo de anotar cómo es que yo, desde mi punto de vista, observo que esto está afectando en dicha persona o en la población que se está estudiando. La bitácora o diario de campo hace referencia al tipo o especie de diario personal que vamos haciendo durante nuestra investigación, porque en esta se van a ir anotando las descripciones del ambiente, es decir, desde el lugar en el que estamos trabajando en nuestra investigación hasta las personas con las que nos estamos relacionando. Los mapas de contexto y lugares, es decir, entorno. ¿Por qué? Porque debemos de conocer qué lugar trabajamos ese día para poder avanzar. Los diagramas y cuadros, como también los esquemas, para ayudarnos a conocer la información de una forma más ordenada. Y los listados de los objetivos afectados, es decir, qué tipo de efecto causó el problema en el lugar en donde yo trabajé. Es por eso que la bitácora o diario de campo se debe ir trabajando diariamente.
llegado al capítulo 12 de nuestro libro y en este capítulo hablaremos sobre la selección de la muestra en la ruta cualitativa. Hemos pasado por un largo proceso, entonces hemos llegado a ya tener cierta parte de nuestro estudio, pero esta se va a ver reflejada en las decisiones que nosotros tenemos que haber tomado anteriormente para que entonces nosotros demos la pauta de que la investigación que estamos realizando es de fuentes confiables, verídica y de interés, es decir, con datos relevantes y que sean ciertos. Es por eso que vamos a conocer lo siguiente. Para iniciar tenemos que hablar sobre la muestra de origen. Como bien les decía, nosotros ya tenemos un proceso avanzado acerca de nuestra investigación, pero en esta muestra tenemos que tener la inmersión inicial, es decir, que nosotros ya habiendo conocido lo que tenemos, debemos de adentrarnos más en el tema para llegarlo a conocer más a fondo, porque como les mencionaba, teníamos que estar abiertos a cualquier cambio y realmente en una investigación cualitativa nosotros nos podemos poner algún tipo de meta, pero no sabemos realmente si vamos a llegar únicamente a eso o tenemos que estar abiertos a conocer más información. Bueno, para eso es necesario que entonces nosotros conozcamos que existen prácticas y en este sentido estamos hablando acerca de los datos que nosotros vamos a conocer de la persona que nos esté diciendo esto. Principalmente vamos a estar hablando de 4 pasos y estos son la capacidad operativa de recolección, de análisis, el entendimiento del fenómeno, la nueva información que nosotros vamos a estar recabando y la naturaleza del fenómeno bajo el análisis que le estemos dando. Existen también los tamaños de muestras y estos van a ser el etnográfico cultural, que es una comunidad. Entonces también podemos hablar del etnográfico básico, que son 12 participantes como máximo. El fenomenológico, que son los 10 casos. La teoría fundamental de entrevista, que son de 20 a 30 casos. La historia de vida familiar, que esta hace referencia a una familia en sí. La biografía, que es un sujeto al que vamos a estar tomando como estudio. El estudio de casos, que es de 6 a 10, pero con una profundidad de más o menos 5 o 3 casos. Y los grupos de enfoques, que son de 7 a 10 casos por grupo. Como algo de apoyo para nuestra investigación, entonces nosotros también nos podemos ayudar o apoyar en los documentos generados de épocas anteriores, es decir, tipos de documentos que hayan sido de estudio para un fenómeno parecido o igual, pero de hace tiempo. Y también en los participantes, como yo se los he dicho muchas veces, nosotros nos vamos a encontrar con personas que van a ser claves para nuestra investigación, porque estos son los que se están viendo afectados. Entonces, ¿quién mejor que ellos para darnos la información que nosotros necesitamos y a la vez explicarnos los sucesos y el por qué es que ellos han considerado que este fenómeno causa algún efecto en la población o en ellos? Bien, al hablar de las muestras también tenemos que nosotros conocer que hay tipos de muestras y las vamos a mencionar a continuación. La muestra de participantes o voluntarios va a hacer referencia a todo lo que los participantes, como lo dice, o voluntarios que estén dentro de nuestra investigación, nos den a conocer, es decir, los sucesos, los hechos, los antecedentes que ellos hayan notado y toda la información acerca del fenómeno que ellos hayan observado y que nos puedan proporcionar a nosotros como investigadores. También la muestra de expertos.
Debemos de tomar en cuenta que puede que algún otro investigador o un experto en el tema ya haya decidido investigar acerca de dicho fenómeno. Entonces nosotros también tenemos que tomar esta información como algo positivo para nuestra investigación y de apoyo para saber qué es lo que nos podemos encontrar más adelante. La muestra de casos o tipos, que estos son los estudios cuantitativos, es decir, los casos que yo estoy viendo y cómo están afectando, pero de una manera contable. También la muestra por cuotas, que es usada frecuentemente por estudios de opinión y mercadotecnia. También podemos encontrar muestras diversas o de máxima variación. Recordemos que no todas las muestras van a ser iguales y puede que en una persona afecten más que en otra, como en un lugar afecten más que en otro lugar. Depende del tiempo, del clima, de las circunstancias o de muchos factores que pueden estar interviniendo. Nosotros también vamos a tratar con muestras homogéneas, que van a ser las que poseen un mismo perfil o características a las que ya hemos estado trabajando, es decir, que son similares. Las muestras en cadena o por redes, que son las que nos van a proporcionar los participantes claves en nuestra investigación. Es decir, que a lo largo de que nosotros vamos a ir trabajando nos podemos encontrar con personas que nos van a dar información muy importante. También nosotros vamos a conocer las muestras de casos extremos, que estas van a salirse de la cotidianidad o van a estar alejadas de la normalidad y del propósito con el que nosotros hemos venido trabajando. Las muestras por oportunidad, que se tratan en los casos de manera fortuita ante el investigador cuando éste los necesita. Las muestras teóricas o conceptuales, que estas hacen referencia cuando el investigador necesita entender el concepto o la teoría con la que se está tratando. Las muestras conformativas, estas van a sumar nuevos casos, es decir, que nosotros podemos tener muestras que nos decían haber terminado, pero estas van a llegar a cambiarlo todo y nos van a dar la pauta de que hay más para seguir trabajando. Las muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema que estamos analizando y las muestras por conveniencia. Estas muestras por conveniencia hacen referencia a los casos disponibles a los cuales tenemos acceso. Es decir, nosotros vamos a saber con qué gente estamos trabajando y entonces va a ser conveniente trabajar con estos porque nosotros ya tenemos la idea de qué es a lo que nos estamos metiendo como investigadores. Con esto hemos llegado al final del video, entonces espero que haya sido de su interés y de su agrado. Muchas gracias, espero que puedan visitar siempre el canal para llenarnos de conocimiento acerca de la investigación.